Y gracias a Dios nosotros somos libres y estamos aquí gracias al amor y la misericordia de Dios. Yo estoy agradecido con Dios por todo eso y por lo que estamos presentes. Sabemos que Dios está trabajando en cada vida. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos están bendecidos aquí? Todos. ¿Cuántos quieren seguir siendo bendecidos? Yo creo que todos queremos la bendición de Dios, porque todos los días al orar decimos: Señor, bendíceme, Señor, bendíceme. Yo no sé si ustedes, pero yo digo: Señor, bendíceme. Quiero vida, quiero salud, quiero trabajo, quiero fuerzas para trabajar, pero le pedimos siempre la bendición a Dios todos los días. Y es lo que tiene que estar en nosotros, pedirle siempre la bendición, que Dios nos bendiga con salud y con fuerzas para poder seguir en las cosas de Dios. Vamos a hablar en el tema bendecidos para bendecir. Todos estamos bendecidos del hecho de amanecer un día más, un día nuevo, despertar y abrir los ojos, ver un nuevo amanecer. Ya somos más que bendecidos. Vamos a hablar un poquito de la bendición que Dios nos da. Malaquías 3:10 dice la palabra de Dios: traed los diezmos al alfolí. No vayan a pensar que voy a empezar a pedir ya. No. Vamos a hablar conforme a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: traed los diezmos al alfolí. A ver si puede aparecer ahí Malaquías 3:10. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Dice la palabra de Dios: y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos: si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo no sé cuántos han visto ahí por medio de internet la mala interpretación, que esto es para engordar al pastor, que esto es para darle un buen carro al pastor, para darle un avión y tantas cosas al pastor. ¿Qué opinan ustedes? Cada uno de nosotros trae una Biblia. Todo cristiano, todo soldado de Jesucristo siempre carga su alma. Y cuando yo abro la palabra de Dios, esa palabra me habla directamente hacia mí. Y no únicamente le habla al pastor. Yo abro mi Biblia y veo, dice: ¿quieres ser bendecido? ¿Para qué sentir? Dice la palabra de Dios, dice: traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Pero una pregunta es: ¿Dios necesita nuestro dinero? Dios es el dueño del universo entero, del oro y de la plata y de todo lo que podemos ver, porque Él creó todo. Entonces, Dios es rico. Ahora, ¿para qué la palabra de Dios dice: traed los diezmos al alfolí? ¿Quién está sentado en la silla? Nosotros. ¿Quién disfruta el aire acondicionado cuando está caliente? Nosotros. ¿Quién disfruta el aire caliente cuando está frío? Nosotros. Entonces, ¿por qué dice la palabra de Dios: traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa? Vamos a aprender cómo darle a Dios, por qué Dios nos pide que traigamos. Y a veces fíjense de nosotros que nosotros tenemos esto que decimos: voy a dar mis diezmos al Señor. No, dice la palabra de Dios que esos son lo que le pertenece a Dios. Porque la palabra de Dios dice: malditos sois con maldición. Le preguntan: ¿pero por qué? Porque toda la nación entera me ha robado en los diezmos y en las ofrendas. Entonces, esto es una manera de que Dios, fíjense, yo estaba meditando, dije yo, la misericordia de Dios que es tan grande que Él nos pide a nosotros para poder nosotros dar y Él así bendecirnos. Porque Dios no necesita de nosotros el dinero, Dios no necesita nada de nosotros, porque Él es el rico, dueño del oro y de la plata, pero Él dice: bueno, yo voy a probar tu obediencia. Voy a probar tu obediencia. ¿Qué tan obediente eres tú? Yo te bendigo todos los días, pero yo quiero bendecirte aún más de lo que te bendigo. Yo quiero que veas mi mano de poder, yo quiero que veas mi bendición, que es tan grande, porque la palabra de Dios dice: verán, si no abriré la ventana de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Y lo dice la palabra de Dios. Vamos a ir versículo por versículo, entendiendo lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Trae, sé obediente, es que una semilla. Yo siembro, cosecho. Dice: lo que el hombre sembrar, eso también
segará. Si sembramos, vamos a tener la bendición de Dios. Muchas veces pasamos miserias, pasamos escasez, siendo cristianos. Y tenemos ahí la clave. Ahí está la clave para ser bendecido. Dice, hay que sembrar. Dice Dios en su misericordia, voy a ver tu obediencia, voy a probar tu obediencia, voy a probar tu integridad. Voy a decirle una cosa. No es para que bueno, hermano, si dice que no. Yo cuando cobro mi cheque, yo veo mi cheque de cuánto es mi cheque. Y lo que hago yo antes de hacer planes, agarro lo que no me pertenece a mí porque le pertenece a Dios. Esto no me pertenece. Entonces, yo hago planes con lo que me sobró, no con lo que es de Dios. Santo. Yo he visto en las redes, el incrédulo publica, yo sé que todos lo han visto porque todos están metidos en las redes a veces, publica. Esto es para la renta, para el teléfono, para pagar el internet, para pagar la aseguranza del carro, para pagar mi comida, mi ropa, mis zapatos, y se ponen aparte y esto es para mí $2. ¿Y dónde está Dios? Eso sí me creo. Hay que entenderlo. Pero nosotros como cristianos tenemos que poner primeramente, buscar primeramente, dice la palabra de Dios, buscar primeramente el reino de Dios. Primeramente tenemos que poner a Dios en primer lugar. Buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Tenemos que primeramente pensar en Dios. Esto no me pertenece. Como cristianos tenemos que aprender a decir, esto ya no es mío. Yo tampoco te puedo decir aquí, es que si tú le das a Dios, Dios te va a cancelar tu dedo. No. Dios te va a bendecir conforme a su misericordia, conforme a los planes de Dios, y no te puedo dar otra idea, decirte, bueno, debes tanto, tú das tanto, y Dios te va a cancelar esa deuda. No. Dios te va a ayudar, Dios va a proveer siempre, porque es palabra de Dios, palabra fiel y verdadera, porque Dios siempre ha sido fiel. Desde el principio, el presente, el futuro y todo el tiempo, siempre Dios ha sido fiel y permanece fiel. Yo así lo creo, y la palabra de Dios así dice que Dios es fiel. Cuando nosotros le damos a Dios, cuando nosotros invertimos en la obra de Dios, Dios nunca se queda con nada. Dios siempre nos triplica, Dios siempre nos bendice, Dios siempre nos da la salida a cualquier situación mala que, por más mala que parezca. Vamos a ver la palabra de Dios aquí en Primera de Reyes. Dice la palabra de Dios, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, al profeta Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí, y aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para traer y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ella le dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traérmela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella en su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén, hasta ahí. Veamos la obediencia de una mujer.
Hemos hablado de Elías, pero ahora vamos a hablar de la obediencia. Cuando un cristiano obedece. Esta mujer le dijo: vive Jehová tu Dios. Vive Jehová tú, porque es tu Dios. Tal vez no era de la viuda de Sarepta, tal vez no creía. Pero ella, en ese momento creyó, porque le dijo: vive Jehová. Vive Jehová tu Dios, que no va a escasear si tú me das a mí primero. Primero es Dios. Aprendamos siempre a poner primero es Dios. Había escasez en la mujer y había abundancia en Elías. Aunque las cosas no parezcan ir tan bien, pero venía este hombre con hambre. Pero este hombre era un siervo de Dios que traía bendición para la mujer, aunque la mujer no la veía así. Muchas veces no lo vemos así. ¿Pero cómo? Si veo escasez. Pero es que si doy, me quedo sin no. Si doy, me quedo sin nada. Jamás. Cuando invertimos en la obra de Dios, Dios siempre va a multiplicar. Santo. En el mundo, allá afuera, el incrédulo invierte en las tinieblas, invierte en cosas de la carne y cosecha también de la carne. Porque cuando él invierte en drogas, alcoholismo y tantas cosas, él cosecha en un accidente, en enfermedad y cualquier cosa, pero está cosechando lo que está sembrando. Cuanto más el amor y la misericordia de Dios para con sus hijos. Dice la palabra de Dios que llegó este hombre, Elías, a la casa de una viuda. ¿Qué tenía para darles? Nada. Le dijo: voy a hacer algo de comer para mí y para mi hijo. ¿Después qué? Después de comer vamos a sentarnos a morir. O sea, como si fuera a comer algo de veneno o algo así, más o menos estaba yo pensando. Pero dijo: vamos a comer lo último que tenemos. Después de eso nos sentamos y nos quedamos y nos morimos. Ella no sabía la bendición tan grande que había llegado a ella. Obedeció la palabra del siervo de Dios e hizo conforme al profeta había dicho. Sacrificio. Sacrificó todo por darle al profeta de Dios. Sacrificó lo último que tenía, porque era lo único que tenía, pero ella sacrificó para darle al profeta. Bueno, tal vez digo: bueno, si quieres de parte de Dios, dices: me vengo enviado de Dios, y Jehová Dios así ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y toda su casa muchos días. ¿Cuántos días comió? Muchos días. ¿Cuánto tenía para comer? Una comida. Y se tiraban a la vida. Pero ella escuchó la voz del profeta y le dijo: bueno, voy a hacerte caso, profeta, voy a hacer para ti primero y a ver qué va a pasar. Era una bendición tan grande que esta mujer no había pensado, no se había imaginado lo que le venía, la bendición a través de la obediencia. Cuando nosotros invertimos en el reino de los cielos, siempre Dios va a cuidar de nosotros. Por más apretado, por más amargo, por más oscuro que parezca la situación, Dios siempre tiene una solución. Dios siempre llega justo a tiempo. Esto que no nos quede la duda como cristianos, que Dios siempre llega justo a tiempo. ¿Por qué Dios dice traer los diezmos al altar? Hay necesidad en la casa de Dios. Hay necesidad de pagar la luz, pagar, creo, mensualmente la casa y tantas cosas. ¿Para qué? Para nuestra propia bendición. ¿Por qué? Porque allá afuera hay hombres perdidos, hay hombres que desean escuchar de Dios y de repente se enteran que hay una casa de oración en tal lugar y acuden. ¿Pero qué? Porque ahí está un pueblo trabajando, ahí está un pueblo obediente, dándole lo que le pertenece a Dios. Amén. Vamos a ver el primer punto. Allá en Proverbios 11:24. Primer punto.
ser dadivosos, bondadosos de corazón, buenas personas de corazón. Primeramente Dios nos da una orden, porque dice traedlo. Lo que no te pertenece, me pertenece a mí, y tráelo. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Aquí la palabra de Dios nos dice, cuando nosotros tenemos, dice claramente, hay quienes reparten, hay quienes dan, y les es añadido ¿qué? Más. Fíjense, esta viuda no tenía para dar, pero ella repartió. Y la palabra de Dios no miente, porque esta viuda dio lo que ya ella pensó, ya no tengo nada que dar, pero ella se repartió lo que le quedaba. ¿Y qué fue lo que le pasó? Se le añadió más de lo que ella jamás pudo imaginarse. Dice la palabra de Dios que cuando ella obedeció, la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija tampoco, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La palabra de Dios nos habla hoy en día. Dice, dame a mí lo que me pertenece y no seas ladrón. Así ya. Maldito sois con maldición, la nación entera me ha robado. Dice la palabra de Dios, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. No nos quedamos pobres con repartir, no nos quedamos pobres con dar al que necesita. No, dice la palabra de Dios que cuando nosotros damos más, se nos da. Y cuando dice la palabra de Dios, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Muchas veces agarramos la ofrenda y para que no lo vea otro hermano lo echamos escondidito. Veamos que dice allá en Marcos 12, 41, 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. 42. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más de todos los que habían echado en el arca. Porque todos los que han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Volvemos allá en Proverbios. Hay que dar. No tengo por qué quedarme con lo que ya no es mío. Y dice la palabra de Dios, nos enseña que cuando nosotros damos, si queremos tener más, dice la palabra de Dios que si queremos tener en abundancia como tuvo esta viuda, tenemos que obedecer a Dios, darle a Dios, darle al pobre, darle al necesitado cuando nosotros podamos, porque muchas veces tenemos y abandonamos, pero no damos. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Son palabras claras de parte de Dios, que cuando yo pueda tengo que ayudar, cuando yo pueda tengo que dar, aunque parezca que no tenga nada, pero tenga que dar, voy a dar. ¿Por qué? Porque sé que Dios me va a dar a mí conforme a su voluntad. En Proverbios, ahí mismo, Proverbios 19, 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. A Jehová presta el que da al pobre. ¿Y Dios se queda con algo? No, Dios no se queda con nada. Esta viuda le dio al profeta, siervo de Dios, le dio al pobre porque Elías no tenía para comer, no llevaba para nada. Pero dice la palabra de Dios: a Jehová presta el que da al pobre, y el que ha hecho, y el bien que ha hecho se lo devolverá a pagar. No volverá a pagar. Cuando nosotros le damos a alguien necesitado, sin esperar nada a cambio. Tú le das, no esperes nada a cambio, que Dios te va a pagar. Dios te va a triplicar lo que tú le has dado a esa persona.
Lo que tú le das a la casa de Dios, muchas veces vienen aquí misioneros, evangelistas, vienen pastores de otras partes. Entonces, ¿sabes qué? Nos acerquemos a Él. No le está pidiendo, pero Él lleva la palabra de Dios como lo llevaba Elías. Muchas veces viene. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a Él y bendecirle con una ofrenda. Porque dice la palabra de Dios que a Jehová a Jehová presta el que da al pobre. Y no me voy a quedar pobre, porque la viuda no se quedó pobre, sino que la viuda vio una bendición tan grande de parte de Dios cuando ella le dio al pobre. Punto número 2, dar con conciencia. 1 Corintios 9, 11, 14. Dar con conciencia. Dice la palabra de Dios: si nosotros, dijo el apóstol Pablo, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cegáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio. El 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anunciaban el Evangelio que vivan del Evangelio. Cualquier siervo de Dios, cualquier misionero, cualquier evangelista, cualquier pastor, dice que tiene derecho a vivir el Evangelio. Tiene derecho a vivir de ahí. Tiene derecho de comer de ahí. Pero nosotros como pueblo tenemos que dar con conciencia. Tenemos que dar, dice la palabra de Dios, el segundo punto, dar con conciencia. Tengo que pensar, bueno, este siervo viaja lejos, este siervo no sé si ya comió, este siervo viene de tal parte, y tengo que agarrar de mi dinero, de mi ofrenda, de mi apoyo, y dar con conciencia. Porque estoy sembrando en el reino de los cielos. Estoy sembrando, estoy construyendo. Dice, donde está tu tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? Donde está tu tesoro, ahí está también vuestro corazón. ¿Dónde estamos construyendo nosotros? Que invertamos en el reino de los cielos, donde no corrompe nada. Aquí todo se acaba. Pero si invertimos en el reino de los cielos, un día llegaremos y veremos lo que es la inversión que hemos hecho. Dice, dar con conciencia. En 1 Timoteo 5, 18. Pues si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es palabra fuerte. Porque si alguno no provee para los suyos, como decía, si viene alguien y no proveemos, el pastor dice, bueno, los que quieran ahí lo que puedan, y nos quedamos. A veces tengo acá $1000, pero digo, bueno, no, pues son $1000. Si saco 10, saco 100, pues se me va a desasustar. Dice la palabra de Dios que no hay que retener. Hay muchos que tienen mucho y retienen, y viene la pobreza. La palabra de Dios es clara y nos dice, pero aquel que da con conciencia, aquel que da de corazón, será bendecido. Pero si alguno no provee para los suyos, lo espiritual, entre cristianos siempre hermanos, y aún no siendo hermanos, pero tenemos que sembrar, dice, y mayormente para los de su casa, los de la casa de Dios, han negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Por qué peor que un incrédulo? Porque escuchando, leyendo la palabra de Dios, escuchando el mensaje, no actuamos como debe ser, sino que agarramos, retenemos de lo que tenemos, no damos. Y dice que venimos a pobreza, primero a pobreza, segundo venimos a ser peor que un incrédulo. Aquí es diferente. En México pasan las radios, los camiones, por ejemplo, pasan recogiendo ofrendas los de la radio. Yo sé que Guatemala, otros países no sé, pero México y Guatemala sí, porque donde yo vivo sí pasan, escuchan. Ya cuando uno escucha a los de tal radio, la gente
estoy recolectando ofrendas. ¿Para qué? Para seguir invirtiendo en el ministerio, para seguir predicando la palabra a través de la internet, para seguir predicando a través de la radio, predicando el evangelio. Porque muchas personas, cuando alguien pone, por ejemplo, yo estoy en medio de un grupo de personas incrédulas, y hay personas que necesitan escuchar palabra, porque no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu, dice la palabra de Dios. Y cuando escuchamos la radio, hay gente incrédula que empieza a escuchar la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios entra por el oído, escuchan, y ahí viene a veces la conversión. Pero cuando tú y yo retenemos y no apoyamos ese ministerio, cuando no apoyamos para nada, puede ser que el ministerio, puede ser que se acabe, o puede que disminuya. Pero, ¿sabe qué hacemos? Retenemos nuestra bendición. Y cuando Dios nos habla a nosotros, en dar para el reino de los cielos. Amén. Punto número 3, dar con generosidad. Según de Corintios 9:6. Por eso digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Cuántos quieren cosechar generosamente? Amén, gloria a Dios. ¿A quién le gusta cosechar bastante? Amén, gloria a Dios. Yo cuando trabajaba, bueno, en México, cuando llego a México empiezo a sembrar y me gusta cosechar bastante, pero tengo que sembrar bastante. Y si siembro un poquito, cosecho lo que he sembrado. Y la palabra de Dios dice, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará generosamente. Por eso es dar con generosidad. Si le das al reino de los cielos, si inviertes en la casa de Dios, si inviertes en lo espiritual, vas a cosechar lo que tú siembres generosamente. Tampoco no me malinterpretar y decir, bueno, como dicen algunos, no vamos a criticar a nadie, pero dicen muchos, si tú das 10,000, Dios te va a dar tanto. No. De tu corazón tiene que nacer cuánto tú vas a dar, cuánto quieres cosechar. Para esto hay que saber sembrar. Dice, dar con alegría, dar con gozo. Hay que saber sembrar. La viuda sembró con alegría, la viuda de los 2 talentos supo sembrar, supo dar todo lo que tenía, supo invertir en el reino de los cielos. Yo recuerdo cuando era niño, siempre andaba atrás de mi papá trabajando. Bueno, nos llevaba más que nada a trabajar al campo, a sembrar, a la milpa, a sembrar maíz. Y en esto me puse a pensar y dije, bueno, el reino de los cielos es igual. Si sembramos, hay que saber sembrar. Dice la palabra de Dios que la viuda dio de lo que tenía, el único que sustento que tenía, dio como ofrenda. Y Jesucristo miró y le dijo a los discípulos, ciertamente esta mujer ha dado más de los que han dado. Porque todos los que han dado de lo que les sobra. Bueno, esta parte, bueno, lo primero es mi comida, lo primero y lo que me sobró, esto voy a dar. Pero dice la palabra de Dios que la viuda dio todo lo que tenía, lo único, se lo dio. Y hay que saber sembrar. Mi papá me decía, bueno, nosotros en el campo conocemos los tipos de semillas, y hay una semilla que se siembra de 3 granitos, de 3 gramos. Y él decía, bueno, él nos enseñaba a sembrar. Fíjense, me estuve meditando cómo mi papá me enseñó a sembrar en lo terrenal, cómo mi papá me enseñó a sembrar para poder cosechar, y ahora cómo Dios nos enseña a nosotros a sembrar para poder cosechar. Hay que saber sembrar. Hay que saber darle a Dios, no quedarme con lo que no me pertenece. Entonces mi papá me decía, bueno, hijo, hay que meterle 3 semillas, porque la cosecha es muy buena. Y agarrábamos nosotros, metíamos 3 semillas, metíamos tierra y esperábamos la bendición de Dios, la lluvia. Dios está bendiciendo con su lluvia, nosotros estábamos sembrando. Dios te bendice con el trabajo, Dios te bendice con salud. Dale a Dios lo que le pertenece a Dios. Y nosotros sembrábamos y esperábamos la semilla. Así, cuando salía, es una cosecha tremenda. 3 mazorcas, 3 elotes, el maíz, era buenísimo. Saber sembrar en lo material, saber sembrar en lo espiritual.
Dice la palabra de Dios que a los demás daban de lo que les sobraba. Yo estaba meditando en esto, bueno, dije yo, es cierto, la palabra de Dios nunca miente, nunca falla. Y nosotros, para terminar luego la semilla, que mi papá nos daba, bueno, decía, llevan esa semilla y cuando terminen se vienen, se van para la casa. Ah, bueno. Se va para una parte y a veces íbamos terminando, pero para irnos luego a la casa, agarrábamos una semilla y la tiramos entre el monte, ahí tiramos. No hay cosa oculta, porque en el tiempo cuando llovía, la semilla salía, pero no daba buen fruto. ¿Por qué? Porque no estaba bien sembrado. Cuando nosotros sembramos en el espiritual y sabemos sembrar, Dios nos bendice. Dios bendijo a la viuda, Dios bendijo a esta viuda de Sarepta, dándole al profeta lo que el profeta no tenía. Cuando sabemos entrar en lo espiritual y en las cosas de Dios, Dios siempre nos va a suplir. Dios nunca se queda con nada. Dar con generosidad. Punto número 4. Bendecir con lo que Dios te ha bendecido. 2 Corintios 9:8. Dice la palabra de Dios, y poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Bendecir con lo que Dios te ha bendecido. Podemos bendecir. Dijo un pastor un día en su predicación, y no se me olvida, siempre lo llevo en mente, y quiero que lo aprendamos con el pueblo de Dios. Si no puedo ir con mis pasos a predicar, porque hay partes donde no podemos ir nosotros, donde hay misioneros, donde hay gente predicando el evangelio, pero dijo el pastor, no voy con mis pasos, pero puedo ir con mis pesos. Amén. Los verdaderos cristianos vamos a decir siempre, Señor, yo sé que no puedo ir a tal lugar, pero yo voy a traerte una ofrenda, que este siervo coma, que este siervo tenga su sustento todos los días y que tú lo mantengas en ese lugar predicando tu palabra. Amén. Amén. Bendecir con lo que yo tengo. No tengo por qué quedarme con la bendición que Dios me ha dado. Tengo que bendecir a otros, tengo que proveer al que necesita también. Punto número 5. Dar con solicitud. Filipenses 4:10. Dar con solicitud. Dice la palabra de Dios, dijo el apóstol Pablo, en gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin habéis revivido nuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. ¿Cómo es la ofrenda delante de Dios cuando lo damos de todo corazón? Con solicitud. ¿Qué significa solicitud? Cuando tenemos ese deseo de dar. Por ejemplo, solicitud es cuando vamos a aplicar algo y voy a meter esta solicitud deseando que sea yo aprobado. Amén. Dice la palabra de Dios, dar con solicitud. Tengo el deseo de dar. Y dice la palabra de Dios que es que olor grato, olor fragante ante Dios.
Eso es algo maravilloso. Dice el apóstol Pablo: yo no busco regalos, no busco dádivas, no busco regalos, sino algo que abunde en qué, en nuestra cuenta. ¿El de quién? ¿El del pastor? ¿El del evangelista? No, que abunde, eso que abunde en nuestra cuenta, esa bendición que abunde en nuestra cuenta en el espíritu, en el reino de los cielos, que abunde en nuestra cuenta terrenal. Dijo el apóstol Pablo: yo no busco, yo estoy acostumbrado. Estoy acostumbrado a vivir humildemente, estoy acostumbrado a vivir teniendo, en todo estoy enseñado yo. El profeta Elías, Dios pudo usar a otra mujer. Bueno, yo quise bendecirte. Pudo haber dicho Dios: yo quise bendecirte a través del profeta, quería bendecir, quería que le dieras y quería que vieras mi mano. Dios pudo haber usado a otra persona. Pero Dios quiere bendecirnos. Si nosotros lo damos, no nos preocupemos. Dios puede sacar de allá afuera. Cuenta la historia de una ancianita que estaba orando y dijo: Señor, no tengo de comer pan, dame pan y leche. Y estaba orando, de repente llegó un hijo del diablo, un malandrín, como le llamamos. Estaba oliendo en la puerta, en la ventana. Esta viejita piensa que Dios le va a dar y salió, fue corriendo, compró la leche y el pan, tocó la puerta y la puso ahí y salió corriendo. ¿Qué piensa esta viejita que Dios le dio? Y cuando la viejita abrió la puerta, vio el pan y la leche afuera y dijo: Señor, gracias. Aunque sea un hijo del diablo usaste, pero me trajiste de comer. No nos preocupemos, si no queremos dar para el reino de los cielos, no puedes dar. Dice la palabra de Dios: voluntariamente, con generosidad, con amor, con solicitud y cariño. Dios puede bendecirte donde Dios quiera agarrar para ti, pero Dios quiere bendecirnos a nosotros. Dios no quiere que su pueblo pase miserias. Dios quiere que su pueblo viva en abundancia, tenga lo suficiente. Como esta viuda, Dios pudo bendecirlo a través de su obediencia. Bendecidos para bendecir. Dios quiere bendecirnos. Queremos la bendición de Dios. Todos los días le pedimos la bendición de Dios. Escuchemos la palabra de Dios. Hagamos y pongamos en práctica lo que Dios nos pide hacer. Incline su rostro, le vamos a dar gracias a Dios en esta hermosa hora. Te damos gracias, Padre bendito, en esta hermosa hora, por tu amor y tu misericordia, poderoso Dios. Gracias, Padre. Pon en nosotros ese corazón dadivoso, Padre, ese corazón amoroso para poder dar y para poder recibir de tu mano, Padre. Porque tu palabra dice que cuando nosotros damos, tú no te quedas con nada, Padre, sino que tú nos bendices, poderoso Dios. Ayúdanos. Si no tenemos ese corazón dadivoso, pon en nosotros, hablando de este corazón, poderoso Rey, que podamos dar y que podamos invertir en el ministerio para que tu evangelio siga siendo predicado a través de internet, a través de la radio, poderoso Dios. Gracias, Padre, porque has hablado a mi vida primeramente, has hablado a tu pueblo. Es voluntario, poderoso Dios. El que quiera sembrar, que siempre y coseche, Padre bendito. Si queremos cosechar en abundancia, ayúdanos a sembrar en abundancia, poderoso Dios. Gracias te damos en esta hermosa hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.